Muy buenos días. Bueno, en esta oportunidad vamos a estar haciendo un resumen, un pequeño reconto de lo que se conversó, de lo que se discutió en el primer encuentro del taller de Educación Ambiental Integral, Educar para Transformar, que llevamos adelante desde el ISPRG, ¿sí? No vamos a entrar en profundidad en lo que se discutió concretamente en el taller, en la parte propiamente de las actividades del taller, sino más en la parte conceptual, ¿sí? De los conceptos que se manejaron, y para eso vamos a usar como guía el material que vimos en el encuentro, ¿sí? Comenzamos hablando un poco de los paralelismos, los puntos comunes, los anclajes entre la Ley de Educación Ambiental Integral y la Ley de Educación Sexual Integral, ¿sí? En este punto se explayó la docente Natalia Sanabria y nos comentaba que desde un primer punto, ¿sí? Un primer anclaje tiene que ver, si se quiere, con la transversalidad. Y esto para ambas leyes implica que no se busca que haya una asignatura, una materia de educación ambiental, ambiental integral, ni una materia de educación sexual integral, ¿sí? Lo que se busca es que se puedan abordar dentro de las mismas asignaturas, dentro de los mismos contenidos programáticos que se dan, las dos perspectivas, ¿sí? Que se pueda dar educación ambiental integral y educación sexual integral en cualquier asignatura, en todas las asignaturas que nosotros le brindamos a nuestros y nuestras estudiantes, ¿sí? Habla también de que no es algo de agregar contenidos a, sino de transformar la óptica desde las cuales abordamos esos mismos contenidos que damos de manera regular, ¿sí? Ahora vamos a ver algunos ejemplos desde la óptica de la educación ambiental integral. Bien. La ESI y la educación ambiental integral nos hablan de la pedagogía del cuidado, ¿sí? De los derechos humanos, de la sostenibilidad de la vida, un poco haciendo referencia a nuestra relación con el otro, porque si nuestra relación con el otro es conflictiva de alguna manera, es violenta, ¿sí? ¿Cómo pensamos, cómo esperamos que nuestra relación con el entorno sea de otra manera, ¿sí? Entonces, ahí hacemos como también un paralelismo entre lo que busca la ESI y lo que busca la educación ambiental integral, es cambiar la perspectiva de nuestro entorno y del otro, ¿sí? El otro también forma parte de nuestro entorno y tenemos que de alguna manera trabajar en esas relaciones entre nosotros y para con nuestro entorno, ¿bien? Y además nos habla de una perspectiva crítica y transformadora. Aquí hace mucho anclaje la ESI, tanto con la ESI como la educación ambiental integral, en cambiar ciertos paradigmas, ciertas formas de ver y de vernos, ¿sí? En definitiva, son dos leyes, es un mismo horizonte, ¿sí? Es educar para la vida, ¿bien? En principio, la idea de empezar con este anclaje es porque de alguna manera la ESI está bastante más trabajada y nos parecía interesante que entendamos o elaborar de alguna manera este concepto de que la educación ambiental integral no salió de alguna manera de la galera, ¿sí? Sino que estaba apoyada, sustentada esta ley en otra que justamente es la Ley de Educación Ambiental, Sexual Integral, perdón, y que tiene de alguna manera la misma estructura, los mismos horizontes, ¿sí? Objetivos similares que van anclados, que van en paralelos, y formas similares en su búsqueda y en su aplicación, ¿sí? Entonces, como le decía, es algo un poquito más conocido, más trabajado, nos pareció importante arrancar desde esa óptica y haciendo el paralelismo y el anclaje con la Ley de Educación Ambiental Integral.
Bien. Bueno, para continuar, conversamos un poco de Yolanda Ortiz. Ella fue la primera secretaria de Ambiente y Recursos Naturales de la Nación, ¿sí? Tienen que haber sido ya unos 70 años atrás, más o menos, si no me quedo corto. Yolanda era una visionaria, ¿sí? Y hace 50 años hace 50 años justamente nos enseñaba que la educación ambiental es un complemento indisociable y fundamental para la gestión del ambiente, ¿sí? Esto lo tomamos de la Estrategia Nacional de Educación Ambiental Integral, que ya vamos a ver un poco más en detalle a qué se refiere. Bien. Bueno, un poco gracias a Yolanda, que era justamente una visionaria, se promulga también la ley Yolanda, que también tiene paralelismos con la ley Micaela. ¿Bien? Buscan de manera similar bajar conceptos tanto de educación sexual integral como de educación ambiental integral a todos los agentes del Estado, a todos los poderes, a los tres poderes, judicial, legislativo y ejecutivo, de manera obligatoria, ¿sí? Luego avanzamos en preguntarnos qué es la Ley de Educación Ambiental Integral, ¿sí? Es una ley nacional que se sancionó en 2021 y que reconoce el derecho de todas las personas a recibir educación ambiental a lo largo de toda su vida, ¿sí? Y en todos los niveles y modalidades del sistema educativo. Bien. Y en Tierra del Fuego, como la Ley de Educación Ambiental Integral es de presupuestos mínimos, requiere la adhesión a través del Poder Legislativo de cada una de las provincias, ¿sí? Tierra del Fuego, por su parte, adhirió mediante la ley 1510, ¿sí? Y por lo tanto, a nivel provincial, la educación ambiental integral, la ley de educación ambiental integral es de cumplimiento obligatorio en todas las escuelas de la provincia, ¿bien? Pero bueno, si nos ponemos a pensar para qué necesitamos una ley de educación ambiental integral, como les comentaba anteriormente, la ley no salió de la galera, no salió de alguien que se levantó un día y se le ocurrió que había que hacer una ley de educación ambiental integral, sino que de manera similar a lo que sucedió con la ESI, la ley de educación ambiental integral se trabajó por muchos años, por mucho tiempo. Educación ambiental se dio siempre en los colegios, ¿sí? Lo que no había era un marco regulatorio y ordenador, sobre todo, de cómo se impartía esa educación ambiental integral y quedaba de alguna manera a criterio de cada provincia y sobre todo, y hasta les diría de cada institución, de qué manera y si se impartía o si no se impartía educación ambiental integral y de qué manera se hacía, o con qué perspectiva, con qué óptica, o con qué lógica se hacía, ¿sí? Entonces, la ley surge de alguna manera como como un instrumento organizador, ordenador, en donde nos ponemos de acuerdo, por eso es de presupuestos mínimos, nos ponemos de acuerdo en unos preceptos mínimos de cumplimiento, ¿sí? Unas bases mínimas desde las cuales partimos y obramos para aplicar, para impartir educación ambiental integral, ¿sí? Sobre todo a nuestros pibes y a nuestras pibas, ¿sí? a los estudiantes a los que les vamos a dar clases. Más adelante vamos a ver un poco ahora enseguida vamos a ver un poco de que es más amplio, ¿sí? La ley de educación ambiental es más amplia que solo lo que nosotros podemos ver en las escuelas. Ahora vamos a hacer mucho hincapié por el público al que está dirigida la capacitación en la educación formal, ¿sí? Pero está dirigida también a la educación informal y no formal, ¿bien? Entonces nos dice que esta ley es una política pública federal impulsada por todas las provincias y destinada a promover la conciencia y la responsabilidad ambiental en la toma de decisiones y que alcanza a todos los ámbitos de la educación formal, no formal e informal, ¿sí? Entonces, la idea es promover la conciencia y la responsabilidad ambiental en la toma de decisiones. Fíjense que es una idea bastante necesaria, pero al mismo tiempo, si se quiere, ambiciosa, ¿sí? Que en todo el territorio nacional, de manera federal, se promueva la conciencia y la responsabilidad para la toma de decisiones, ¿sí?
con esos criterios o con ese lente del ambiente, ¿sí? Y que debe aplicarse, por lo tanto, ¿sí? Por lo tanto, debe aplicarse en todos los ámbitos de educación, la formal, la no formal y la informal, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, en este curso estamos haciendo educación no formal, ¿sí? La educación formal es aquella que es obligatoria, ¿sí? De carácter de cumplimiento obligatorio, jardín, primaria, secundaria. Y la informal es aquella que aprendemos en nuestra cotidianidad, ¿sí? Que no necesariamente está estructurada. Bien. El objetivo de la ley es el establecimiento de presupuestos mínimos, ¿sí? Venimos hablando un poco de eso, para la implementación de una política pública nacional en materia de educación ambiental que se basa en la Estrategia Nacional de Educación Ambiental Integral, ¿sí? ¿Cuál es la herramienta institucional que nos da los lineamientos bajo los cuales nosotros vamos a impartir educación ambiental integral? Es esa Estrategia Nacional de Educación Ambiental Integral. La ley tiene como propósito promocionar la concientización y responsabilidad ambiental en la ciudadanía de todo el territorio. ¿Para qué? Para la toma de decisiones, ¿sí? Nuestros pibes, nuestras pibas van a ser futuros tomadores de decisiones y nosotros tenemos la responsabilidad, la obligación de darles las herramientas, mirándolo desde la óptica del cuidado del ambiente, ¿sí? Para que esas decisiones que tomen tengan algo de criterio, ¿sí? Respecto del cuidado y responsabilidad ambiental. ¿Bien? Y por último, y muy pero muy importante, la educación ambiental debe ser permanente, transversal e integral y además, como dijimos al principio, es un derecho, ¿sí? Todos nuestros ciudadanos, todos los ciudadanos de nuestro país tienen el derecho a recibir educación ambiental integral, ¿sí? ¿Y por qué no hablo solamente de aquellos que estén transcurriendo la educación formal? Porque justamente el primer precepto es que la educación ambiental debe ser permanente, es decir, que debe impartirse, todos los ciudadanos la deben tener a lo largo de toda su vida, ¿sí? No es algo que inicia en el jardín y termina en la secundaria o en la universidad, en todo caso. Debe ejercerse, debe tener esa educación ambiental integral, debe poderse acceder a educación ambiental integral a lo largo de toda la vida del individuo, ¿sí? Por eso dice que debe ser permanente. Transversal porque debe atravesar a todas las asignaturas, ¿sí? No, justamente volvemos al mismo criterio, concepto de transversalidad, no es la idea tener una materia de educación ambiental integral en la estructura curricular de los colegios, ¿sí? La idea es que se puedan transformar los conceptos que nosotros ya damos programáticamente, ¿sí? Dentro de nuestros programas, darlos con la óptica, con los lentes de la educación ambiental integral, ¿sí? Y justamente integral porque considera el ambiente como un todo, ¿sí? El ambiente no es solamente el lago, las plantas, los animales, sino que considera el ambiente como algo, primero como un concepto, como una construcción social y que tiene que ver con las relaciones entre sociedad y naturaleza, ¿sí? El ambiente no solamente es la biodiversidad, no solamente son la hidrosfera, no solamente es la geósfera, sino es la antropósfera, si se quiere, sí, la antropósfera que se combinaría o se compone de las relaciones sociales, las políticas, las económicas, las culturales, ¿sí? Cómo se relacionan con su entorno, ¿sí? No podemos mirar al ambiente solamente desde el punto de vista biologicista, ¿sí? El ambiente, entonces, son todas las relaciones que se establecen entre la sociedad y la naturaleza desde la óptica política, productiva, social, ambiental, ecológica, ¿sí? Y por eso es un concepto que es una construcción social, ¿sí? No está fijo, va mutando a lo largo del tiempo y depende de cada cultura cómo se vincula con su entorno. En algunos principios de la Ley de Educación Ambiental Integral nos propone el abordaje interpretativo y holístico, ¿sí? La interdependencia entre los elementos que constituyen el ambiente, justamente esto que hablábamos recién, ¿sí? El respeto y valor por la biodiversidad, ¿sí?
queremos bajar un ejemplo a nivel local, se puede pensar en el ejemplo del castor, que está destruyendo la biodiversidad, el bosque nativo argentino, fueguino, por una decisión que se tomó, si no me equivoco, a finales de 1800, a principios de 1900, una decisión netamente económica, por un desarrollo productivo peletero que se pensó para Tierra del Fuego, en donde básicamente se dijo, si traemos el castor acá se va a adaptar bien, lo podemos cazar, vendemos la piel, vendemos el aceite, vendemos la cola y hacemos un desarrollo productivo. Ese desarrollo no generó ningún tipo de frutos económicos, no solamente eso, sino que generó que esa especie que es invasora pasó a ser exótica, esa especie que es exótica del ambiente, que no pertenece naturalmente al ambiente de Tierra del Fuego, pase a ser exótica invasora, ¿sí? Porque no tiene ningún tipo de control poblacional, ¿sí? Entonces, a la hora de tomar una decisión de ese tipo, eso fue un impacto netamente antrópico, humano, ¿sí? Sobre el ambiente. Hoy no podríamos pensar siquiera en tomar una decisión de ese tipo, porque los criterios y las lógicas, ¿sí?, para el cuidado del ambiente son totalmente diferentes y han evolucionado, ¿sí?, en este sentido del respeto y valor por la biodiversidad. ¿Bien? Habla del principio de igualdad, respeto y justicia en relaciones sociales y con la naturaleza, un poco anclado, y el principio de igualdad desde el enfoque de género, estos dos principios muy anclados en lo que es la Ley de Educación Sexual Integral, ¿sí? El reconocimiento de la diversidad cultural y las culturas de pueblos indígenas y diferentes modelos culturales para relacionarse con el mundo y la naturaleza. Habla un poco de poner en valor, ¿sí?, la cultura de nuestros pueblos originarios. La participación y la formación ciudadana, esto un poco con lo que estamos haciendo nosotros, es un eje, un principio muy, muy importante y que debe trabajarse mucho, porque lo que nos suele pasar es, cuando uno, por ejemplo, hace una encuesta, nos ha pasado hace poco, las preguntas orientadas a considera que es necesario generar acciones de concientización y capacitación respecto al cuidado del ambiente, por ejemplo, el 98% contesta que sí, y la pregunta siguiente es: ¿participaría de alguna instancia de capacitación y formación? Y el 40% te dice que sí, y el restante 60% te dice tal vez o no directamente, ¿sí? Entonces, convocar a la ciudadanía, a la participación ciudadana, a este tipo de eventos y de capacitaciones es sumamente importante, porque es la única manera, capacitándose y formándose, de ser al día de mañana ciudadanos críticos, ¿sí?, y responsables ambientalmente hablando, sobre todo para la toma de decisiones, desde la misma cotidianidad hasta toma de decisiones un poquito más complejas, ¿sí? El cuidado del patrimonio cultural es otro de los principios, y la problemática ambiental como resultado de procesos sociohistóricos. Y acá este concepto es sumamente importante, lo vamos a trabajar mucho en el siguiente módulo. Uno no puede tomar decisiones basadas solamente en el criterio biologicista del ambiente, ¿sí?, sino que tiene que analizar el contexto, ¿sí? Los problemas ambientales no son solamente ambientales, son sociales, son económicos, son políticos, son culturales, ¿sí? Si nosotros de repente tomáramos la decisión de erradicar la trucha, por ejemplo, la trucha marrón es una especie exótica, ¿sí? No pertenece al Río Grande, fue implantada a principios de 1900. El ecosistema del Río Grande se vio afectado, pero se terminó adaptando a lo largo de la historia. Sí, ya creo que la trucha marrón debe estar rondando los 100 años ya de permanencia en el Río Grande, y el ecosistema se adaptó, ¿sí? No es el caso del castor, que el castor es una especie exótica, pero además es invasora y no tiene ningún tipo de control poblacional. Para el caso de la trucha, el ecosistema se adaptó y no hay un desequilibrio poblacional de la trucha. La trucha tiene una población más o menos estable, ¿sí? Si nosotros miráramos solamente desde la perspectiva ecologicista, biologicista, el caso de la trucha, tendríamos que decir: no se puede fomentar ningún tipo de actividad respecto de la trucha, ¿sí?, porque tenemos que erradicarla del ecosistema. A lo sumo lo que se puede habilitar es
la pesca indiscriminada para erradicarla del ecosistema y que el Río Grande vuelva a su condición natural. Uno podría pensar eso, pero no, si lo mira desde el punto de vista biologicista, ponele correcto. Pero si no analizamos el contexto, ¿sí? Río Grande, una parte de la economía de Río Grande vive de la pesca con mosca, ¿sí? Que pescan trucha, y en el Río Grande se pesca la trucha marrón más grande del mundo. Sin ir más lejos, si entramos a la ciudad, hay el famoso monumento a la trucha que creo que todos conocemos. Entonces, la trucha no es solamente una especie exótica del Río Grande, es una especie que tiene una importancia cultural, una importancia económica, una importancia social. Entonces, cada acción que uno tome en pro y en contra de esta especie va a tener una consecuencia no solamente en el ambiente, sino en las relaciones sociales, ¿sí? y el impacto cultural, económico, productivo que va a tener esa decisión, ¿sí? Entonces, este principio tiene que ver un poco con analizar todo el cuadro, sino quedarse solamente con la parte, digamos, ambiental biologicista, ¿sí? El siguiente eje es la educación en valores de cuidados y justicia, ¿sí? Luego el pensamiento crítico e innovador, un poco anclado con el eje de la problemática ambiental como resultado de procesos sociohistóricos, ¿sí? Y el ejercicio ciudadano a un ambiente sano, que es un derecho por el artículo 41 de la Constitución Nacional, ¿sí? Todos tenemos derecho a gozar de un ambiente sano. Bien, bueno, estos son los principios listados y tal cual como los lista la ley. Y volvemos a lo mismo, ¿sí? No es solo ecología, ¿sí? La educación ambiental integral busca la integración entre diversas dimensiones, la social, la ecológica, la política, la económica, ¿sí? Por la misma definición del concepto de ambiente, un poco también, ¿sí? En el marco de una ética que promueve una nueva forma de habitar nuestra casa común. Si en algún momento tienen algún tiempo en las vacaciones, si quieren, una lectura linda para hacer es la encíclica papal Laudato Si, que es una encíclica del Papa Francisco, que la verdad es que es una lectura muy amena, ¿sí? Y realmente es una lectura, yo creo, necesaria para los tiempos que corren hoy, y habla mucho del contexto global y hace mucho eje en el cuidado del ambiente. Bien, así como se los dejo como recomendación. La ley de educación ambiental integral aborda directamente los siguientes objetivos de desarrollo sostenible, ¿sí? El fin de la pobreza, ¿sí? La educación de calidad, el agua limpia y saneamiento, ¿sí? La acción por el clima, ¿sí? Energía sostenible y accesible para todos, ¿sí? Ciudades y comunidades sostenibles, y producción y consumo responsables, ¿sí? Esos son los 7 ejes que aborda de manera directa, ¿sí? De los objetivos de desarrollo, los 7 objetivos, de desarrollo sostenible, ¿sí? Estos son los objetivos de la Agenda 2030, ¿sí? Y el resto los aborda de manera indirecta, ¿sí? Esto es un poco para también dar un pasito para atrás y entender desde dónde viene la Ley de Educación Ambiental Integral. No solamente que se viene trabajando hace mucho tiempo y que tiene un anclaje desde su estructura y desde su visión con la ESI, sino que es una construcción que, además, por el momento en el que se sancionó y por el contexto global en el que nos encontramos, era una ley necesaria, ¿sí? Y se sustenta y se sostiene también de estos objetivos de desarrollo sostenible y de la Agenda 2030, a la cual Argentina adhirió en el Acuerdo de París, ¿sí? Bien. ¿Cómo piensa la ley en los procesos de aprendizaje? ¿Sí? Esto es
importante, ¿sí? Los piensa de manera interdisciplinaria, ¿sí? La idea es generar proyectos y acciones colectivas, ¿sí?, que propongan el diálogo entre distintas áreas, disciplinas y saberes. Y esto viene agarrado un poco de la lectura de que justamente primero la definición de ambiente, que la pueden ir a chusmear en el módulo 2, y segundo de la lectura de que justamente por esta definición los problemas ambientales no son solo ambientales, son económicos, son políticos, son sociales, son culturales, por lo tanto son transversales, y como transversales necesitan también abordarse de manera interdisciplinaria. Entonces, cuando nosotros abordamos el ambiente dentro del aula, lo podemos hacer también de manera interdisciplinaria. Un problema ambiental se puede mirar de distintas ópticas, ¿sí? Los piensa como complejos y construyendo conocimientos que logren interconectar e interrelacionar distintos aspectos, dimensiones y habilidades. Es un poco lo que venimos hablando. Nuevamente, transversal, promoviendo propuestas curriculares que logren atravesar distintas problemáticas educativas, ¿sí?, como derechos humanos, género, interculturalidad, entre otras, ¿sí?, articulando prácticas y valores y demandas sociales que abonen, ¿sí?, esa complejidad. ¿Bien? Y además inclusivos, garantizando el acceso a la educación ambiental a todas las personas con o sin discapacidad. Bien, bien, esto un poco viene a resumir lo que venimos hablando. Bien, otros conceptos también como para organizarnos: detenernos nuevamente en que el ambiente es un sistema dinámico, interrelacionado, si es un resultado de relaciones, es una construcción social y que va variando con el tiempo y que depende también de la relación que tiene esa sociedad en ese momento con su entorno, ¿sí? La problemática ambiental como resultado de procesos sociohistóricos, ¿sí?, y hablar un poco también de los bienes comunes en la dimensión colectiva de la naturaleza, ¿sí? Este último como concepto tiene que ver con empezar a pensar a los servicios ambientales, ¿sí?, a los servicios que nos brinda en nuestro entorno, no como recursos extraíbles y expropiables y privatizables, sino como bienes comunes, ¿sí? Como son bienes comunes, si el criterio de un bien extraíble pasa a ser un bien común, es de todos, por lo tanto, lo que yo haga con ese bien o lo que alguien haga con ese bien va a afectar al resto de la comunidad, ¿sí? Entonces, tiene como la lógica de empezar a pensar justamente en bienes comunes de la naturaleza y no como recursos naturales. Bien, vamos a hablar un poquito de educación ambiental tradicional y versus educación ambiental crítica, ¿sí? Como perspectiva, así la educación ambiental tradicional era o es naturalista, ¿sí? En cambio, la crítica es socioambiental, un poco lo que hablamos. Si nosotros abordamos un problema ambiental como solamente ecologista, biologicista, ¿sí?, vamos a sesgarnos en nuestro análisis y vamos a dejar buena parte de las patas que componen ese problema por fuera del análisis. En cambio, si lo analizamos desde el punto de vista socioambiental, vamos a integrar, además de la parte ambiental, ecosistémica, biológica, la parte social, cultural, económica, productiva, etc. El rol del estudiante para la educación ambiental tradicional es un rol receptivo, pasivo, y un receptor pasivo. Y para la educación ambiental crítica es un sujeto activo y reflexivo. Por ejemplo, si nosotros pensamos en el ciclo del agua como la imagen típica del lago que evapora el agua, va la nubecita, la nube va, llueve sobre el suelo donde se alimentan las plantas, donde la toman los animales, después escurre y vuelve al lago, y enseñamos solamente eso, ¿sí?, y después por ahí le hacemos a los chicos dibujar el ciclo del agua, buscar, investigar, es un poco un rol pasivo del estudiante, ¿sí? En cambio, si nosotros cambiamos esa óptica y por ahí la contextualizamos y decimos, bueno, en Río Grande, ¿cómo podríamos estudiar el ciclo del agua?
Y pensamos que hace un par de años el agua a las 12 de la noche se cortaba en nuestra ciudad, ¿sí? Y entonces podríamos pensar en hablar un poco del ciclo del agua y si quieren anclarse, por ejemplo, en la reserva natural La Laguna de los Patos, ¿sí? La reserva, si no me equivoco, es municipal de la Laguna de los Patos. ¿Y cómo se comporta esa reserva? ¿Sí? ¿Por qué hay agua en la Laguna de los Patos? ¿Cómo es el ciclo del agua en la Laguna de los Patos? ¿Sí? Contextualizar, situar ese aprendizaje. Se puede hacer una visita a la Laguna de los Patos y, por ejemplo, pensar en esta problemática de por qué hace un par de años se cortaba el agua en Río Grande. Para aquellos que han vivido esas épocas, yo creo que es 2013, 14 hasta 2016, si no me equivoco, por qué se cortaba el agua a las 12 de la noche en algunos barrios de la ciudad. Y trabajamos en la importancia del agua, ¿sí? Situándonos con una problemática. Les pedimos a los chicos y a las chicas que entrevisten a algún poblador que haya vivido esa situación y que les pueda explicar por qué. Y se puede incluso hablar con el municipio y se puede hacer una visita a la nueva planta potabilizadora que permitió, por ejemplo, que esa situación no pase más, ¿sí? Entonces se estudia el ciclo del agua contextualizado, ¿sí? Agregando otra problemática más, se puede hacer un trabajo recontra interdisciplinario con eso, ¿sí? con otras asignaturas, y se lo pone al estudiante como un sujeto activo y reflexivo, ¿sí? Y ahí estuvimos abordando el ciclo del agua y cómo también nosotros formamos parte de ese ciclo del agua, porque también pasa en esta visión naturalista de que en el ciclo del agua nunca estamos nosotros inmersos, siempre es natural, digamos. Los contenidos en la educación ambiental tradicional eran científicos y universales y era algo bastante impersonal y descontextualizado, ¿sí? Y la educación ambiental crítica es contextual y territorial. ¿Bien? La finalidad de la educación ambiental tradicional era sensibilizar, ¿sí? Por favor les pido que no tiren basura, miren las pobres, las pobres aves que se ahogan con los plásticos, que está bien, pero falta una pata ahí, que es la parte de la educación ambiental crítica, que es la transformación. Además de la sensibilización, pasamos a transformar, pasemos a construir conciencia, construir comunidad y a través de eso transformar nuestro entorno, ¿sí? La temporalidad, la educación ambiental tradicional, eran actividades puntuales. Esto sigue pasando muy seguido y es parte de lo que tratamos de alguna manera de erradicar, ¿sí? De transformar. Las actividades puntuales se refiere a que educación ambiental integral se da en el Día del Ambiente y en la Jura al Medio Ambiente. Se da 2 días al año y después listo. No hablamos más. Lo que buscamos es que sea un proceso permanente, ¿sí? En todo momento se esté hablando, no en todo momento, pero que se retome, que se vuelva a hablar desde la perspectiva de educación ambiental integral de distintas temáticas y no solamente en fechas puntuales, en 2 o 3 fechas puntuales. Y luego, finalmente, la vinculación con el entorno para la educación ambiental tradicional era una vinculación general, ¿sí? Y en el caso de la educación ambiental crítica, situada en el territorio. ¿Bien? Esto es el ejemplo un poco del agua que hablamos recién. Y con eso, bien, hicimos un trabajo, ¿sí? Aquí tienen una serie de propuestas, de actividades, las pueden escanear y pueden mirarlas. Lo que les propusimos en la clase es que elijan en el taller, que elijan una de las actividades y la contextualicen, ¿sí? La tomen y la hagan local de alguna manera, que piensen desde qué asignaturas se puede abordar de manera local cada una de estas actividades, ¿sí? Bien, y hablamos un poquito del proyecto de cierre que le vamos a dejar también material dentro de esta semana o la semana que viene para que puedan ir trabajando, ¿sí? Así que eso es todo por ahora, ¿sí? Bueno, espero que les sirva. Se hizo un poco largo y nos vemos entonces en el encuentro de cierre.